El contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A continuación, los temas que hemos preparado para hoy. 2 CADES más fueron habilitados para que los bogotanos realicen su trámite de renovación de cédulas y tarjetas de identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el proceso de selección de jurados de votación que participarán en las elecciones del 30 de mayo. Conozca la importancia del censo electoral en los comicios. En los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, los colombianos también ejercen su derecho al voto. Los resultados de los comicios desarrollados fuera del país son enviados al Consejo Nacional Electoral en Bogotá, que se encarga de los escrutinios. Cuando en el país se desarrolla una jornada electoral de carácter nacional, los colombianos que residen en el exterior también ejercen su derecho al voto. Las elecciones en el exterior se desarrollan en el mismo horario que se desarrolla en el territorio nacional, de 8 a 4 de la tarde, teniendo el horario de cada país. Los colombianos que están en el exterior deben dirigirse a las embajadas y consulados, bien sea colombianos u honorarios, para efectos de desarrollar el sufragio. Los colombianos que cumplen las funciones de jurados de votación son escogidos por el cónsul de cada país. Dentro del listado que tienen los consulados de personas que residen en ese país, seleccionan al azar a las personas que van a servir como jurados y los notifican. Los colombianos que designan como jurados de votación reciben capacitación integral para desempeñar su labor. Una vez se hace el preconteo por parte de los jurados en el exterior, los pliegos electorales originales vuelven a Colombia y el Consejo Nacional Electoral es el encargado de realizarlos en Bogotá, en la sede principal de la registraduría. Para el desarrollo de las elecciones en el exterior, se instalan aproximadamente 1.145 mesas en 60 países. En nuestra sección Pedagogía Electoral les indicamos qué hacer si se equivoca al marcar una tarjeta electoral. ¿Qué pasa si el elector se equivoca al marcar la tarjeta electoral? Si el ciudadano marca de forma errónea la tarjeta electoral, podrá solicitarle a los jurados de votación una nueva. El sufragante deberá devolver la tarjeta electoral mal diligenciada y verificar que el jurado la anule. La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el proceso de selección de jurados de votación que participarán en las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo. En esta ocasión se les solicitará el listado de empleados a aquellas empresas municipales que declaren el impuesto de industria y comercio para ampliar la base de datos y evitar así repetir las personas que prestaron su servicio en las elecciones pasadas. Mediante sorteo aleatorio, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará la selección de los jurados de votación que participarán en las elecciones presidenciales del 30 de mayo. Para ampliar la base de datos para las elecciones de presidente, se van a tener en cuenta todas las empresas que declaran el impuesto de industria y comercio en todos los municipios a nivel nacional. Con esta nueva incorporación se busca que los ciudadanos que participaron en la jornada electoral de marzo no repitan en las votaciones del 30 de mayo. Como los jurados de votación a nivel nacional son alrededor de 480.000 más, el 10% de remanente, esto equivale más o menos a 505.000 jurados. La Registraduría Nacional iniciará la capacitación a jurados de votación días previos a las elecciones con el fin de fortalecer y reforzar la labor que deben desarrollar antes, durante y después de los comicios. Se va a fortalecer y se va a reforzar la pedagogía y esta capacitación igual por medio de cartillas, por medio de la página de la Registraduría, por internet, por TELDE y la capacitación también presencial. La labor de los jurados de votación concluye al final del día de las elecciones con el conteo de votos por mesas.
La Registraduría Distrital de Bogotá dispuso de 2 nuevos CADES para la prestación del servicio de renovación de cédulas. Esto con el fin de facilitarle a los ciudadanos el rápido trámite de su nuevo documento de identidad. Recuerde que el plazo para renovar su cédula de ciudadanía vence el 30 de julio del 2010. Los bogotanos ahora cuentan con 2 puntos más para realizar el trámite de renovación de su cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. La Registraduría Distrital, en asocio con la Alcaldía Mayor de Bogotá y de conformidad con el convenio suscrito con la línea de los CADE y SuperCADE, procedimos a abrir 2 puntos adicionales en el CADE en la localidad de Suba, pertinente al CADE de Suba y al CADE de La Gaitana. Con estos 2 nuevos puntos de atención al público, ya son 12 los que funcionan en la capital colombiana para facilitar el proceso de renovación a aquellos ciudadanos que aún no han realizado este trámite. Para que el ciudadano pueda acceder a este servicio, debe agendarse previamente en la línea 195. Se le dan las opciones para efecto de hacer el proceso de renovación por primera vez de su documento de identidad. En estos centros de atención, donde el horario es de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m., los ciudadanos también podrán realizar los trámites de duplicado de documentos. Aquellos ciudadanos que por algún motivo hayan perdido su documento de identidad, previamente deben consignar la suma de 31.800, ya sea en el Banco Popular o en el Banco Agrario, y una vez contando con el recibo de consignación, se hace el agendamiento y se acerca al CADE o al SuperCADE, donde se ha sido agendado la cita respectiva. Pero además de renovar la cédula de ciudadanía, también se puede reclamar este documento de identidad. No en todos los CADES y SuperCADES tenemos este trámite. De igual manera, en aquellos SuperCADES que tenemos ese servicio de entrega de cédula, puede verificarse en la página web de la entidad y de igual manera en la línea 195, con el fin de que puedan cerciorarse e ir de manera certera para efectos de que reclamen su documento de identidad. A estos 12 puntos de atención se suman las 20 registradurías auxiliares en las 20 localidades de Bogotá que prestan servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es momento de hacer una primera pausa. Mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. ¿Se entregará certificado electoral? Para estas elecciones de 2010, el ciudadano deberá recibir el certificado electoral después de ejercer su derecho al voto. Este es un documento público expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que surgió como resultado de la Ley 403 de 1997. La participación mediante el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. ¿Quiénes pueden votar en el exterior? Todos los colombianos residentes en el exterior que hayan hecho la inscripción de su cédula en las fechas estipuladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y estén incluidos en el censo electoral. Pueden votar en estas elecciones de 2010 en las oficinas consulares y embajadas correspondientes. Más de 400.000 colombianos están habilitados para votar en el exterior, con su cédula de ciudadanía blanca laminada, café plastificada o amarilla en hologramas. Es un agrado que continúen con nosotros. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El desarrollo y la organización de unos comicios lo determina el censo electoral, es decir, el número de personas aptas para votar. ¿Cómo se conforma el censo electoral de las elecciones presidenciales del 30 de mayo? Este será nuestro tema a tratar en compañía de Eduardo Julián Ortegón y Claudia Patricia Celis, funcionarios de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos.
bienvenidos a Registra TV. Muchas gracias. Empecemos por contarle a nuestros televidentes quiénes conforman el censo electoral, en este caso para las elecciones del 30 de mayo en las que vamos a elegir presidente y vicepresidente de la República. El censo electoral será conformado con el censo inmediatamente anterior, que fue el que funcionó para las elecciones del 14 de marzo del 2010, más las cédulas expedidas por primera vez hasta el 29 de enero del 2010. Pero entonces la persona que recibe su cédula la tiene que inscribir o queda inmediatamente inscrito. ¿Cómo hace para votar con esa nueva cédula? Las personas que expiden su cédula de ciudadanía hasta el 29 de enero del 2010 podrán sufragar en el lugar que ellos elijan como lugar de votación, el cual lo escogen en el momento de expedir su documento de identidad. El registrador municipal o especial está en la obligación de pedirle el puesto de votación donde desea sufragar este ciudadano. Si él no lo escoge, el sistema por defecto lo envía al puesto de votación que esté más o menos congestionado. Claudia, ¿las personas que están privadas de la libertad o los sindicados pueden votar para elegir al presidente? Claro que sí, pero siempre y cuando no hayan sido condenados, sentenciados y obviamente que estén habilitados en tal puesto de votación. Vale la pena notar que el censo electoral es la base fundamental para la planeación, organización y desarrollo de todo evento electoral, ya que de la participación ciudadana se calculan los recursos a invertir. El tamaño de unos comicios lo determina el censo electoral, es decir, el número de personas habilitadas para votar en una elección. Es importante establecer un censo electoral depurado porque con base a esto damos los lineamientos de materia presupuestal para el carácter de el tamaño de la elección que se va a hacer. Tenemos como registraduría tener un presupuesto y tener una base de cuánto va a ser el financiamiento de todo el proceso electoral. Entonces eso tiene de acuerdo al número de personas que van a votar en esas elecciones. Luego de establecer el censo electoral, se cuantifica el número de sufragantes por mesas y puestos en cada municipio. El presupuesto arrojado se invierte en la adquisición de cubículos, urnas, el establecimiento de mesas y las sillas que tiene cada puesto de votación. El kit electoral, que están los tarjetones, que están todos los documentos para el conteo de votos. Asimismo, a partir del censo electoral, se establece el número de jurados de votación que participarán en unas elecciones. Meses antes de la elección se establece la inscripción de cédulas que luego son incorporadas al censo para votar en las siguientes jornadas electorales. Pero ¿cómo funciona este proceso y qué es lo que permite, Julián? Este proceso lo que permite es que los ciudadanos se ubiquen en el lugar más cercano de su residencia. Se entiende como residencia el lugar donde trabajan o donde viven. Bueno, para las elecciones del año 2010 se estableció una jornada de inscripción de cédulas entre octubre y noviembre del 2009. ¿Habrá una nueva jornada de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales del 30 de mayo? No, en este momento no va a haber nuevo periodo de inscripción, puesto que se estableció entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre a nivel nacional y hasta el 13 de noviembre para el exterior y cobijaba los dos periodos, tanto las elecciones de Congreso como las elecciones de presidente. Bueno, ¿y la fuerza pública afecta el censo electoral? Sí, claro que sí. Lo afecta en la medida en que los ciudadanos que ya no son miembros activos de la fuerza pública ingresan al censo electoral. ¿Cómo se hace? De una manera automática, siempre y cuando ellos anteriormente hayan tenido un sitio de votación. Si no lo han tenido, es necesario que inscriban la cédula. Y nuevamente salen del censo electoral aquellos que son reportados por las fuerzas militares. Es hora de trasladarnos a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Yo hace poco me cambié de donde yo residía. ¿Será que yo puedo votar donde estoy viviendo actualmente? Julián, caso como este hay muchos. ¿Qué pasa con la gente que le dio por trastearse después de inscribir la cédula y se van para otro barrio? En este caso les toca ir a sufragar donde tenían inscrita su cédula de ciudadanía, puesto que no va a haber un nuevo periodo de inscripción y no tienen cómo reubicarse en el lugar donde residen actualmente.
Bueno, y teniendo en cuenta que el censo electoral ya está determinado, ya sabemos cuántas mesas y cuántos puestos de votación vamos a tener para las elecciones de presidente y vicepresidente. Para las elecciones de presidente y vicepresidente se tiene presupuestado trabajar con 65.000 mesas, pero se está haciendo la gestión para que nos aprueben 75.000 mesas, ya que de esta manera podemos utilizar los potenciales como los utilizamos para las elecciones de Congreso. En el momento que no nos aprueben este presupuesto, tocaría trabajar con las 65.000 mesas en mesas de 500 sufragantes por cada mesa. Eso quiere decir que la gente tendría que madrugar más y ponerse pues las pilas ese día, porque en el 14 de marzo me tocó ver que faltaban 10 minutos para las 4 de la tarde y todavía habían unas filas eternas que uno podría pensar, esta gente ya no alcanzó a votar. En la medida en que haya más mesas, hay más posibilidades de que la gente alcance a votar, ¿verdad? ¿Es por eso? Sí, efectivamente. De igual manera, lo que se recomienda para estas elecciones es que salgamos a sufragar temprano, con eso no tenemos las congestiones que se nos presentaron para las elecciones de Congreso. Hacemos nuestra segunda pausa, mensajes institucionales, y ya regresamos aquí a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Se entregará certificado electoral? Para estas elecciones de 2010, el ciudadano deberá recibir el certificado electoral después de ejercer su derecho al voto. Este es un documento público expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que surgió como resultado de la Ley 403 de 1997. La participación mediante el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. ¿Quiénes pueden votar en el exterior? Todos los colombianos residentes en el exterior que hayan hecho la inscripción de su cédula en las fechas estipuladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y estén incluidos en el censo electoral. Pueden votar en estas elecciones de 2010 en las oficinas consulares y embajadas correspondientes. Más de 400.000 colombianos están habilitados para votar en el exterior con su cédula de ciudadanía blanca laminada, café plastificada o amarilla en hologramas. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y siguen con nosotros Edward Julián Ortegón y Claudia Patricia Celis, funcionarios de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes nos explican sobre la conformación del censo electoral para las elecciones presidenciales del 30 de mayo. ¿Cuántas personas están habilitadas para votar el próximo 30 de mayo? Actualmente están habilitados para sufragar 29.852.702 ciudadanos. Esta cifra puede cambiar de acuerdo a las novedades que se presentan, los que se incorporan y los que se tienen que excluir, las novedades y las fuerzas militares. Bueno, Juliana, hay un caso que mucha gente se pregunta. No inscribí mi cédula, pero tengo muchas ganas de votar, o tengo la cédula inscrita en mi ciudad de origen o en otro departamento. ¿Estas personas tienen la posibilidad de hacerlo? ¿Hay algún sitio, una mesa especial para quienes no inscribieron la cédula o están inscritos fuera de Bogotá y lo quieren hacer? No, ellos deben ir a sufragar a su lugar, en el lugar donde tienen inscrita la cédula en este momento. Es el único lugar donde pueden votar. ¿Qué es el puesto del censo? El puesto de censo es un lugar donde se habilitaron cédulas que fueron expedidas después del 14 de marzo de 1988, se debían incluir, de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, en un puesto de votación. Se creó este puesto para incluir estas cédulas que se expedían de primera vez y que el ciudadano no inscribía la cédula. Cuando el ciudadano ya inscribe la cédula, sale de este puesto de votación y se ubica en donde él le quede más cercano a su domicilio. ¿Pero este puesto de censo está en cada municipio del país? En todos los departamentos, en las ciudades grandes, existe este puesto de censo, que pues actualmente se llama ya determinado como sea el Coliseo, como es el caso de Bogotá, que es Corferias.
Bueno, pues para determinar el número de personas que conforman el censo electoral surgen ciertas novedades que las conoceremos en el siguiente informe. El censo electoral cambia diariamente debido a ciertas características relacionadas con la identificación de los colombianos. Estas son conocidas como novedades. Una de ellas es la cancelación de cédulas de ciudadanía. La cancelación de una cédula, esto está regulado en el artículo 67, puede ser por varios hechos generadores. Hechos como la muerte de la persona. Cuando una persona fallece y se siente el registro civil de defunción, lo procedente es, si es ciudadano mayor de 18 años, cancelar la cédula de esta persona para que salga de la vida jurídica. Por doble cedulación también se cancela el documento de identidad. Esta se presenta cuando una persona tramita 2 cédulas de ciudadanía con los mismos datos biográficos, pero con números distintos. Nosotros la revocamos para dejarle vigente la primera cédula. En su artículo 67, el Código Electoral colombiano tipifica estas y otras cancelaciones de cédulas de ciudadanía, como la expedición de estos documentos a menores de edad y la pérdida de la ciudadanía por haber adquirido la nacionalidad de otro país. Se presentan casos de suplantación, casos de falsa identidad, inclusive se presentan casos de reasignación sexual, cuando una persona mediante sentencia judicial obtiene cambiar su sexo de masculino a femenino o viceversa. El juez ordena la cancelación del registro civil y por ende toca cancelar esa cédula y emitirle una nueva cédula con los datos que la persona está adquiriendo o está fijando. Además de estas cancelaciones, existen unas novedades denominadas altas y bajas que están relacionadas con los derechos políticos de las personas. Son personas que han tenido algún delito con la sociedad y que mediante un juzgado tienen una sentencia. Entonces no pueden hacer el uso del voto. Cuando el ciudadano ha cumplido con la sentencia del juzgado, el juzgado nos presenta a nosotros un paz y salvo y que nos dice que el ciudadano, tal persona, ya no debe nada con la sociedad. Nosotros le damos la vigencia de esa cédula de ciudadanía. Los miembros activos que pertenecen a las Fuerzas Armadas son dados de baja en el censo electoral. Las personas retiradas del servicio son nuevamente incorporadas. Regresamos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. ¿Cómo se ha venido superando el tema de los muertos que votan en las elecciones? Julián, nos están preguntando que cómo así que los muertos votan. Bueno, los muertos no votan, los que votan son los vivos que los suplantan. Para esto la registraduría en las elecciones atípicas ha tomado unas medidas que nos han permitido poder detectar a aquellas personas que intentan suplantar a los ciudadanos, a las personas que ya están muertas. ¿Qué medidas son? La biometría. Para estas elecciones se está tratando de conseguir el presupuesto para poder implementar este sistema en las capitales y en los grandes puestos de votación del país. Claudia, ¿cómo se actualiza el censo electoral? En este momento está sujeto a modificación, puesto que entran al censo las cédulas que son habilitadas, las que recobran su vigencia, aquellas que ya dejaron de ser militares, ingresan al censo electoral. Igualmente deben excluirse del censo las cédulas que tienen una baja por interdicción de funciones y derechos, o también aquellas que son canceladas por muerte, por doble cedulación. Esas se tienen que excluir del censo electoral. Igualmente ingresan al censo las cédulas expedidas hasta 4 meses antes a la elección. Esto quiere decir que el 29 de enero fue el corte de dichas cédulas, por ende el censo aún es cambiable. Sí, Julián, antes de despedirnos, vamos a explicarle una vez más a la gente dónde deben votar, cómo hace la gente para saber dónde debe votar, porque pues esta pregunta la hemos hecho muchas veces, pero vale la pena recordarle a la gente cómo hacerlo. Bueno, en la página web de la registraduría hay un link donde pueden ingresar su número de documento de identidad y este les arroja su lugar actual de votación. En el evento en que haya realizado su inscripción y no haya sido procesada o no se vea reflejada en la página web, por favor comunicarse, pueden escribirnos al correo electrónico censoelectoral@registraduría.gov.co y hacer ahí su solicitud o su sugerencia.
Bueno, ya les quedó muy claro, tienen que consultar la página www.registraduría.gov.co y con su cédula va a encontrar el sitio de votación. De esta forma hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. A ti muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos dentro de 8 días para contarles más sobre nuevos temas de interés aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.